El período conservador se desarrolló en Chile entre 1831 y 1861, sucesor de un gobierno de carácter liberal, en donde existía un conflicto entre los bandos políticos de la época, los conservadores, conformados por pelucones, ojiguinistas y estanqueros, y por otra parte los liberales, conformados por los pipiolos y federalistas. Los conflictos entre estos grupos estallaron en una guerra civil en el año 1829, luego de que los resultados de una elección presidencial, sumado con el descontento hacia la Constitución de 1828, incitara a los conservadores a organizar un levantamiento contra el bando liberal, liderado por Ramón Freire, con el apoyo del ejército al mando de José Joaquín Prieto, lo que obligó a Francisco Antonio Pinto a dejar su cargo de presidente. El apoyo financiero de Diego Portales hacia el bando conservador los ayudó en el enfrentamiento de varias batallas con los liberales, intentando llegar a acuerdos que fracasaron y llevaron a múltiples cambios de presidencia hasta la llamada Batalla del Ircay, que culminó la guerra civil con la derrota de los liberales, dando comienzo al gobierno conservador. José Joaquín Prieto llevó a cabo el primer decenio del periodo conservador, constituido entre 1831 y 1841. Prieto terminó con el bandidaje rural, fundó la Escuela de Medicina, Farmacia y Obstetricia, descubrió la mina de plata de Chañarcillo y promulgó la Constitución de 1833. Esta constitución dictaba una república regida por un presidente que concentraba el mayor poder, la división del Congreso en dos cámaras, de diputados y senadores, el sufragio censitario, donde solo podían votar quienes cumplieran los requisitos pedidos, y limitó el territorio y reconoce el principio de soberanía nacional. Manuel Bulnes asumió la presidencia del segundo decenio conservador entre los años 1841 y 1851. En su gobierno organizó la colonización del Estrecho de Magallanes, creó escuelas militares de arte y oficios y la Universidad de Chile. También generó un gran desarrollo económico, permitiendo la exportación de plata, trigo y cobre principalmente a Inglaterra. Manuel Montt estuvo al mando del tercer y último gobierno conservador entre los años 1851 y 1861. Su gobierno comenzó con una revolución y conflicto de las provincias de Concepción y La Serena por la supremacía de Santiago. También construyó puentes, ferrocarriles y caminos y promovió la educación tal como los cursos de perfeccionamiento. Su obra más importante fue la creación del Código Civil, escrita por Andrés Bello. Diego Portales fue un comerciante chileno que financió, entre otras cosas, el armamento de los conservadores durante la Guerra Civil. Se introdujo en la política formándose una figura de mucho poder, por lo que impuso en Chile las llamadas ideas portalianas, que expresaban su creencia de que Chile necesitaba un gobierno autoritario antes de ser una república democrática. También colaboró en el gobierno de José Joaquín Prieto, aplicando duras medidas contra el pueblo por el paso de ser un organizador a un tirano. En 1843 se envió un grupo de marineros al estrecho de Magallanes a establecer el fuerte Bulnes desde la isla de Chiloé, la que junto con Osorno, Valdivia y el territorio ubicado entre el valle de Copiapó y la cuenca del río Bío se encontraban bajo la soberanía nacional, la cual los gobiernos conservadores se propusieron extenderla. 2 años después se promulgó la Ley de Colonización con el objetivo de atraer inmigrantes a poblar las tierras del sur del Biobío. Chile vio la oportunidad de entrar a los mercados internacionales debido a su gran producción y exportación de trigo, cobre y plata. La minería fue lo que más integró a Chile en el mercado mundial gracias a sus hallazgos en el norte, permitiéndole mantenerse por 39 años aproximadamente entre los primeros productores de cobre del mundo. Para ayudar al comercio exterior, los gobiernos establecieron una política económica liberal, una ordenanza de aduanas, la ampliación de mercados francos y pagando sus deudas de Estado accediendo al mercado crediticio mundial. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana se produjo a causa del éxito económico de Chile y a una posible conspiración con fin de desestabilizar a ambas naciones y generar rivalidad. Por lo que en octubre del año 1837 desembarcó en Perú Manuel Blanco Encalada junto con su ejército, quien para evitar mayores conflictos firmó el Tratado de Paz, que luego fue repudiado por la gente que decían querer guerra. Debido a esto, Manuel Bulnes desembarcó en Lima el año 1838 para aniquilar el poder militar del mariscal de la Confederación. El desarrollo educacional fue uno de los mayores avances del gobierno chileno en esa época. Para esto, ambos bandos, tanto liberales y conservadores, llegaron al consenso en el cual afirmaban que la educación era fundamental para el desarrollo económico, intelectual y administrativo de Chile, creando así la Universidad de Chile, fundada por Andrés Bello. Dentro de este periodo hubo muchas construcciones urbanas civiles relevantes, tales como el inicio de la construcción del Congreso y la Casa de Orates, el ferrocarril de Copiapó en 1851 y construcciones tales como escuelas, academias, conservatorios de salud y la Universidad de Chile mencionada anteriormente. El establecer nuevas ciudades en el sur de Chile trajo habitantes extranjeros, principalmente alemanes, que forjaron la identidad de la zona gracias a la mezcla de costumbres, técnicas y herramientas. Las principales ciudades fundadas fueron Punta Arenas en 1849, Puerto Montt en 1853 y Puerto Varas en 1854.
La toma de esta zona fue beneficiosa por sus puntos estratégicos militares, comerciales y de comunicación con ambos océanos. El Código Civil fue escrito en 1855 por Andrés Bello y continúa vigente hasta nuestros días. Bello jugó un rol en la nueva nación chilena, resaltando su aporte en la educación y la cultura, ya que creía que el sistema de organización de la nación era anticuado y ligado al español, no permitiendo el progreso de la nación. Juntando estas ideas, creó el Código Civil, en el que se postulaba la autonomía de la voluntad, la protección a la buena fe, la sanción al enriquecimiento sin causa y la responsabilidad. La Ley de Instrucción Primaria establecía que la educación primaria estaba bajo la dirección del Estado, no de la Iglesia, que era gratuita y para ambos sexos. Para esto, se construyeron escuelas para niños y niñas cada 2000 habitantes. La cuestión del sacristán fue un conflicto entre el Estado y la Iglesia producido en 1856. Se produjo debido a que el sacristán mayor de la catedral despidió a un sacristán menor. Esto provocó que los sacerdotes se opusieran a la decisión, haciendo que también fueran suspendidos de sus funciones. Estos sacerdotes apelaron a la Corte Suprema de Justicia. Como en ese tiempo los gobiernos eran de mayor autoridad que la Iglesia, se acogió el caso y se les dio la razón. Sin embargo, el arzobispo de Santiago estaba decidido a poner fin a la autoridad del Estado por sobre la Iglesia, desconociendo el fallo de la Corte. Manuel Montt respaldó el poder civil, lo que dio inicio al conflicto y a nuevas agrupaciones: los nacionales, conservadores que apoyaban a Montt, y los ultramontanos, quienes respaldaban al arzobispado. Estas se consolidaron. Montt y sus cercanos crearon el Partido Nacional y los ultramontanos el Partido Conservador. Los liberales se mantuvieron al margen hasta que vieron la oportunidad de sacar a Montt del poder, uniéndose a los ultramontanos, formando la fusión liberal-conservadora. El Partido Liberal fue organizado entre los años 1841 y 1851 durante el gobierno de Manuel Bulnes. El origen del bando de los pipiolos fue en las ideas ilustradas venidas de Europa que tuvieron gran aceptación en las élites. Esto permitió una gran divulgación del ideal liberal en el país. En octubre de 1850, José Victoriano publicó el folleto Bases de la Reforma, que contenía las aspiraciones liberales. El Club de la Reforma tiene como propósito instaurar en el país un régimen democrático, fundado en el año 1849 por los pipiolos que propagaban sus ideas a través de la prensa y palabra, pero sin embargo no realizaron acciones concretas. La Sociedad de la Igualdad fue instaurada en 1850 y tenía tres objetivos principales, que eran la soberanía de la razón, el pueblo y el reconocimiento del amor y la fraternidad universal. En 1859 estalló una revolución que rechazaba el poder electoral ejecutivo. Debido a este malestar, los grupos liberales organizaron un golpe de Estado en contra del actual presidente Manuel Montt, el cual lo rechazó declarando estado de sitio. Montt postuló a Antonio Varas para sucederlo en el cargo, pero debido a la presión de diversos frentes debió renunciar. En su lugar, el Partido Nacional propuso a José Joaquín Pérez, quien fue aceptado por la fusión liberal-conservadora. Cuando Varas toma posesión del cargo, culminó con la República Conservadora en el año 1861. Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba